Buenas tardes, nos encontramos de nuevo en las instalaciones cedidas gentilmente por la directiva del Real Casino de Santa Cruz de Tenerife con nuestro programa Entre Amigos, y hemos traído a uno de los grandes históricos del Club Deportivo Tenerife, José Juan Gutiérrez Deni, centro delantero fantástico de la Unión Deportiva Las Palmas y del Tenerife. José Juan, ¿nos puedes decir un poquito un breve currículum tuyo? Bueno, yo empecé a jugar al fútbol siendo muy pequeñito. Yo nací en el barrio de María Jiménez, donde vivían mis padres y mi familia, por parte de mi madre. Y recuerdo desde que ya empecé a correr, jugaba en el campo de María Jiménez, un campo de tierra que había allí pegado al barranco. Y nada, y yo pues me levantaba por la mañana cuando ya empezaba a salir el sol, y hasta que por la tarde ya no se hacía de noche, estaba allí jugando al fútbol, porque fue una pasión que nació conmigo desde que era muy pequeñito, y ahí empezaron mis comienzos, ¿no? Después ya venía a estudiar a Santa Cruz, y estando estudiando en Santa Cruz, cuando ya tenía 10 años, fiché en un equipo de la calle Álvarez de Lugo, que se llamaba Mestalla, de un grupo de amigos aficionados al fútbol. Y ahí empecé mis comienzos, ¿no? Después ya fui al Real Unión, traspasado al Real Unión, primero al Victoria, y después del Victoria al Real Unión de Tenerife. El Real Unión. Y ahí en el Real Unión de Tenerife ya empecé a jugar en la época de juveniles, y alternaba jugando con los juveniles y con el equipo regional ya, cuando tenía 16 años todavía casi. Y a partir de ahí fue pues cuando ya el Tenerife se interesó por mí, me llamaron, me hicieron un contrato en la época con la llegada de Heriberto Herrera, y esa fue mi primera temporada en el Tenerife como profesional, con la buena suerte de que a partir de ahí el Tenerife hizo una gran campaña y ascendimos a Primera División por primera vez. Esa fue una temporada fabulosa, yo la recuerdo, yo era un niño en aquella época. Y bueno, el equipo aquel famoso del ascenso, de Ñito, Colo, Correa, Álvaro, Villar, Borredá, Subillaga, Santos, José Juan, Padrón y Domínguez. Era un equipo inolvidable para nosotros. Sí, es la alineación clásica que ascenso, aficionados como tú todos la recuerdan todavía de memoria, ¿no? Como pasó después, posteriormente, cuando ya estuve en la Unión Deportiva también, que hubo una que fue cuando fuimos subcampeones, que todos los aficionados de Las Palmas se la sabían de carretilla, porque en esa época, hasta yo que soy de Tenerife, la alineación que jugaba los domingos la sabía del mejor equipo, señores, vuelvo a insistir, de la historia de Canarias. Nos gusta los chicharreros o no nos guste, el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas ha sido el mejor equipo de la historia de Canarias, formado con dos porteros vascos, Oregui y Ulancia, Martín Tonono, José Luis, Castellanos Guedes, León Gilberto II, José Juan, Germán y Gilberto I, y también había estado Aparicio, Martín I también, que han venido aquí alguna otra vez a Tenerife. Sí, la verdad que fue un equipo histórico, de hecho llegamos a ser subcampeones en la liga, siendo el Real Madrid campeón. Nosotros un equipo, como tú bien dices, siendo casi todos nacidos en Canarias, y llegar a ser subcampeones de la Liga Española, creo que tenía mucho mérito, y es algo que se recuerda y se seguirá recordando de por vida. Seguimos contando con una nostalgia tremenda, pues sí. Porque aquel equipo iba a la península y jugaba, que parecía Argentina jugando al fútbol. El estilo canario se daba de maravilla. A mí me encantaba ese equipo de la Unión Deportiva. Pues sí, la verdad que teníamos un grandísimo equipo, ya te digo, y de hecho fuimos lo que fuimos, subcampeones de la Liga Española, ¿no? Ante todo un poderoso Real Madrid, ¿no? Con equipos como el Barcelona, el Valencia, el Sevilla, que estaban ahí, con grandísimas plantillas, y nosotros, ya te digo, casi prácticamente siendo canarios, salvo 2 o 3, pues el resto, y nada, ahí hicimos, digamos, la mayor gesta que ha tenido el fútbol canario, ¿no? Es verdad. Y mira, cuando tú jugaste en el Real Unión, ¿coincidiste con ya algunos de los jugadores del Tenerife? ¿Martínez coincidió contigo? En el Real Unión estaba Colo. Colo, sí. Colo, sus comienzos fueron también en el Real Unión de Tenerife. Después estaba Ramos, estaban los hermanos Crespo, Rincón, que todos fueron luego profesionales también. Lo que pasa es que, claro, han pasado tantos años que ahora te cuesta un poco recordar, ¿no? Pero también el Real Unión, en una época
una temporada que fuimos campeones de Canarias teníamos un equipazo también. Con la Liga Interregional famosa. Exactamente, le ganábamos a todos los equipos. Técnicamente teníamos un grandísimo equipo también. Sí, después en el Real Unión entraron ya jugadores también conocidos, como fue Rodolfo el Talento, pasado el tiempo también. Sí, ellos son más jóvenes, son sí, un poquito más jóvenes. Temporadas después de que yo me había retirado, ¿no? Yo pasé al Tenerife cuando yo estaba jugando con el juvenil y con el regional. Recuerdo que un año estaba con el equipo grande en la Madeira, sí, y tuve que venir de Madeira porque jugábamos el campeonato de Canarias aquí de juveniles. Y entonces tuve que venir yo para jugar con el equipo juvenil. Y alternaba con los dos equipos, ¿no? Ajá. Y de hecho ya cuando el Tenerife me fichó, todavía yo no había cumplido los 18 años, ¿no? Un niño, sí, prácticamente. Sí. Después tuviste de entrenador al gran Heriberto Herrera. Tuve la suerte de que mi primer entrenador fue Heriberto Herrera, que para mí fue como, bueno, para mí era lo más grande que ha habido como entrenador, ¿no? Porque no solo era entrenador, sino era como si fuera tu padre, era psicólogo, era el mejor preparador físico que jamás tuve en el fútbol, y era una persona, bueno, que recordada en todo el fútbol español por todo lo que hizo, ¿no? Porque era un grandísimo profesional. Mantenía mucha disciplina, ¿no? Sí, lo llamaban el sargento de hierro porque él, por ejemplo, era una persona muy comunicativa, ¿no? Que hablaba mucho con los jugadores y les aconsejaba para que rindieran en el terreno de juego. Ahora, como después le fallara, lo llamaban el sargento de hierro porque era muy, muy estricto y era muy disciplinado en todas las facetas de su vida, ¿no? Después se fue a la Juventus también, Heriberto Herrera, que tuvo el problema con Omar Sibori, uno de los grandes de la historia del fútbol, que lo terminó sentando también. Eso fue un roce tremendo que tuvo Heriberto Herrera con Omar Sibori, futbolista argentino de la Juventus. Sí, porque él en el terreno de juego le exigía mucho a los jugadores, ¿no? Simplemente él estaba pendiente de los más mínimos detalles. Él por la mañana, cuando ibas al entrenamiento, estaba con su hoja allí para pesarte, y si veía que habías perdido un par de kilos y no tenía justificación, te preguntaba que si habías hecho algún exceso el día anterior. Y si tú eras sincero con él, le decías, pues mire, sí, anoche salí, me tomé unas copitas, estuve de baile. Entonces te hacía un entrenamiento muy suave y te mandaba para el vestuario, pero después al día siguiente te machacaban la preparación física. O sea, lo que hacía iba en beneficio del profesional, ¿no? Porque él lo que quería es que te cuidara para la profesión que tenías, ¿no? Y era lo que él hacía, ¿no? Así durando tanto tiempo como jugadores longevos como tú en tu caso, Martín Marrero y todos los que tenía el Tenerife. Molina también fue un jugador que compartió vestuario contigo, que otro jugador, otra de mis debilidades en el fútbol tinerfeño. Y después, bueno, tú sabes que yo soy muy amigo de Manolo Medina Molina, el Viruta, y fueron compañeros también, y fue cuando yo empecé a conocer a todos estos playas de grandes jugadores a través de Manolo Medina, que me quedaban las concentraciones del Puerto de la Cruz. Yo me pagaba mi instalación, me quedaba el fin de semana, y me permitía alternar un poco con ellos. Y José Juan era el ídolo de los nuestros, de niños nuestros, porque estábamos en el colegio y siempre lo veíamos. Yo iba a ver los partidos en aquella época a la grada de San Sebastián, porque veía a los jugadores las caras más cercanas, y entonces sacando autógrafos después cuando terminaban los partidos. Era un rato entrañable del Tenerife. Hombre, fíjate que durante 8 temporadas que yo estuve en el Tenerife, la cantidad de jugadores que pasaron por el equipo, como todos los que tú has nombrado, ¿no? Molina, los Gilberto, Martín Marrero, Sicilia, Jorge. Bueno, Jorge no me gusta dar nombres porque después te olvidas de alguno y se molestan, ¿no? Pero tú imagínate la cantidad de jugadores que pasaron por ahí, ¿no? Tuvimos, tanto en el Tenerife como en Las Palmas, y luego la cantidad de vivencias que tuvimos, porque ten en cuenta que durante todos esos 8 años, la cantidad de viajes que hicimos a la península, la cantidad de concentraciones y todas las horas que convivimos juntos, la cantidad de recuerdos que tienes de todos, ¿no? Del carácter de cómo era cada uno, el que era más bromista, el que era más serio, el que era más tímido, el que era... Es increíble, la verdad que tengo... ¿A quién recuerdas tú como vacilonista un poco de tu época? Había muchos, mira, por ejemplo, te puedo decir que en el Tenerife estaba Gilberto, siempre que Gilberto nunca fue una persona que tuvo días de tristeza para nada, siempre estaba alegre, estaba Mauro, estaba Manolo el Viruta, Manolo Medina, estaban, bueno, ya te digo, después
En Las Palmas pues estaba Mamé León, que se caracterizaba porque era el clásico que siempre estaba pendiente de los que llegaban nuevos, gastarle las bromas, ¿no? Hacerle cosas en los aviones, de mandarle paquetes para que se los llevaran a entrenadores o a masajistas de otros equipos y le metía un ladrillo a lo mejor en una caja y lo tenía cargando todo el viaje con el ladrillo, ¿no? O sea, imagínate en tantos años con la cantidad de personajes que estuviste, de diferentes caracteres, cada uno, ¿no? Unos más alegres, otros más tímidos, otros tal, pero la verdad que las mejores vivencias que tengo yo en mi vida han sido todas relacionadas con el fútbol, ¿no? León, ¿te acuerdas la anécdota cuando vino cedido a un partido de Copa que debutó Martín Marrero ese día, marcando a Red, que le ganamos al Barcelona 2-1, habíamos perdido 7-0 allá, y el día que yo he encantado los goles del Tenerife, con más ahínco en mi vida, y era mi equipo el Barcelona, pero cuando juega el equipo de tu tierra, los colores son los de tu tierra, está claro. Yo me acuerdo de ese partido que Benítez venía en la alineación del Barcelona, el lateral derecho aquel, ¿te acuerdas? Sí, de Benítez, perfecto. Y él se extralimitó en una entrada del León y Martínez le mandó una tijereta en la propia cara de ¿cómo se llama? De León. Sí. Me acuerdo de ¿te acuerdas de ese partido tú cuando me debutó Martín Sí, Marrero, efectivamente, marcando a Red? Martín no tenía todavía 18 años, era prácticamente un niño, sí. Y creo que jugó como extremo, no jugó en su posición de lateral, o de extremo o de interior. Sí. José Juan, Padrón y León. Sí, me acuerdo perfectamente. Ese partido fue un partidazo, me acuerdo yo también en el estadio. Y ganarle al Barcelona ni nada. Yo lo siento por el Barça, que era mi equipo en aquel entonces, pero ustedes se lo comieron aquel día. Venía Olivella, que era un central fantástico, que te tocó verse contigo. Segarra también. Sí, la verdad que grandísimo jugador. Tengo la suerte de haberme enfrentado a casi los más grandes del mundo. No solo haberme enfrentado a ellos, sino incluso haberlos visto jugar físicamente, como a Pelé, que lo vi jugando en México. Nosotros hicimos una tournée por México cuando fuimos subcampeones de la Liga Española, nos invitaron. De hecho, inauguramos el Estadio Azteca de México, que todavía estaba sin terminar, y jugó la selección de Brasil con la selección mexicana, y jugaba Pelé con la selección de... ¿Pelé qué te pareció como jugador? Imagínate, eran gente de otra galaxia, ¿no? Sí. He visto jugar a Pelé, me enfrenté a Di Stéfano, con Kubala jugando en el Español. Sí. En fin, ya te digo, Eusebio no me enfrenté a él, pero lo vi jugar. Sí. Y ya te digo, a los grandes de Maradona, por ejemplo, igual también lo vi cuando estaba en pleno auge con la selección argentina, y son recuerdos que tienes que nunca se te olvidan. Claro. ¿Tú te sacaste fotos con ellos? ¿Tú sacaste alguna que otra? No, porque en esa época no era como ahora, ¿no? Ya. Aunque en la temporada de la Unión Deportiva nuestra había momentos en que cualquier cosa que fueras a hacer tenías los periodistas allí sacándote fotos, ¿no? Tengo cantidad de fotos, de recuerdos con muchísima gente, Tengo una foto en el Nou Camp con el portero Sadurní tirándose a los pies míos, y estoy yo con el pie levantado así, da la impresión de que había metido un gol, y fue una fotografía que la vio un periodista de aquí de Tenerife, se llamaba Antonio Lemos, que cubría toda la información deportiva de la Unión Deportiva de Las Palmas cuando íbamos fuera, y esa foto la vio él en la sala de trofeos del Barcelona y me la trajo. Y la tengo, lo que pasa es que se la dejé después a un periodista y me la extravió, y solamente me queda la fotocopia, pero la sigo conservando porque es un recuerdo. Qué pena, eso también hay que tener cuidado con la foto precisamente. Pues, sí. Mira, y el libro tuyo que me enseñaste hace un rato, que editó la Unión Deportiva Las Palmas, precioso. Yo no sé cómo esas iniciativas no las hacemos aquí. Pues este libro es un libro que lo hicieron por el 70 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Y lo presentaron la semana pasada en el Estadio Siete Palmas. Coincidió con todo el tema del incendio allí, fue un acto muy emotivo, precioso. El libro es una preciosidad. Los que sean aficionados al fútbol, que recuerden la época de Silva, de Juanono, de Naranjo, que traten de conseguirlo, porque es un documento precioso, muy bonito. Ayer, de hecho, yo tuve una tertulia futbolística que tengo los martes con un buen amigo, con Luis Fumer,
y llevé el libro y hubo gente que lo vio y me han pedido que si se le puede conseguir. Habría que intentarlo a ver si se Y creo que lo van a a enviar. Yo sé que ya lo están vendiendo en el Corte Inglés en Las Palmas, pero quieren enviarlo aquí también porque hay mucha gente que está interesada. Es un libro precioso, con todos los jugadores que han pertenecido a la Unión Deportiva desde el año 39 hasta ahora para acá, ¿no? Y te pregunto ahora, y perdonen que lo tenga que hacer la insistencia mía, ¿por qué el Club Deportivo Tenerife no hace unos eventos de ese tipo? Mira, yo te voy a ser sincero. Hay una cosa que caracteriza a Las Palmas del Club Deportivo Tenerife, ¿no? Que nos llevan 10 años. Yo nací en Tenerife, jugué 8 años en el Tenerife, entregué toda mi vida por el Tenerife porque yo salía al campo y me mataba defendiendo los colores. Y a mí me mandaron a Las Palmas, me traspasaron por necesidades del club, porque no tenían dinero ni para viajar. Y entonces yo me tuve que ir a jugar a la Unión Deportiva, que era mi mayor enemigo, porque a mí, incluso en una ocasión que tuve un choque con un jugador de Las Palmas y se lesionó, y me pusieron allí la prensa de Las Palmas, no sabes cómo me puso, vamos, que cuando fui a jugar a Las Palmas, a los 10 minutos de haber empezado el partido, ya me habían expulsado, porque me habían hecho una campaña y ponían la alineación del Tenerife y después ponían José Juan, el que lesionó a Nelly. ¿Sabes? Y entonces, César Nelly, todo el ambiente que se formó en contra mía, imagínate, resulta que Gilberto le dijo algo a Guruceta, que es el árbitro que pitaba ese partido, le nombró a la familia, y entonces Guruceta se pensó que había sido yo y me sacó la tarjeta roja. Al final del partido tuvimos que ir al vestuario para decirle, mire... Para aclararlo. Y le dijo Gilberto, el que te dije eso fui yo, no fue él. Ah, pues yo ya los pulsé y yo no puedo hacer nada. Bueno, ¿por qué te lo digo? Un poco tiempo después, como yo había hecho una gran temporada con el Tenerife, había marcado muchos goles, Las Palmas se interesó por mí y por Martín. Martín, yo recuerdo. Por Martín y por mí. Entonces el Tenerife nos vendió, la época de José López Gómez, ¿no? Pagaron un traspaso por nosotros y nos fuimos yo tuve que ir a defender los colores del que había sido mi enemigo, ¿entiendes? Por lo que me había pasado. Pero te puedo decir que al paso de los años, el trato que a mí se me ha dado, no se me ha dado, se me sigue dando en la Unión Deportiva, no lo ha hecho el Tenerife. ¿Cuál es la diferencia? La Unión Deportiva Las Palmas respeta mucho la historia del club. Y la historia del club está ahí y no hay nadie que la pueda cambiar. Entonces, te pongo un ejemplo. Este libro que han sacado, lo sacaron la semana pasada. Cada vez que Las Palmas hace cualquier tipo de evento, de lo que sea, o celebración de algo, se acuerda de su historia, nos llaman, nos pagan los hoteles, nos pagan los traslados, para que vayamos y asistamos a sus actos. Es más, en el derbi del sábado, yo estuve en el palco del Club Deportivo Tenerife, invitado por la Unión Deportiva Las Palmas, no por el Tenerife, que es el equipo de tu tierra, de mi tierra, sino el de Las Palmas, del que defendí durante 8 años sus colores. Absoluto, por Dios. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Claro. Yo soy agradecido y ya te digo, actualmente voy a Las Palmas, cojo un taxi y le digo que voy al Estadio Siete Palmas o que voy a cualquier sitio, y cuando voy en el taxi, el taxista me dice, muchos goles marcó usted en la Unión Deportiva. Qué bonito. Fíjate que han pasado más de 30 años de mi retirada del fútbol y que todavía te sigan recordando, yo creo no que tiene eso precio. es de agradecer. Qué bonito, qué bonito. Sí, es así. Pero yo no sé por qué nosotros no... A mí me da una pena tremendo el tema de los veteranos del Tenerife. Yo estoy reivindicando siempre, como me decía Olas Bonales, el blanco y negro de la historia del Tenerife. Pero es verdad, aquí maltratamos al equipo, casi no se le presta la atención debida. Y los veteranos, un sitio donde reunirse y todas estas cosas, eso brilla por su ausencia. Se reunían en el Olicero, allí, el bar que estaba cerca del estadio. Sí, pero se le reunían 4. ¿Sí? Martín, Ñito, Molina, Jorge y alguno más. Pero no la totalidad de los veteranos. No se procura que haya una integración. Los veteranos de la Unión Deportiva Las Palmas tienen su local, donde se reúnen, donde van allí con sus familias y tal. Y todos los años, hasta el año pasado, celebran la comida de Navidad. Aquí ya en el Tenerife no hacen ni la comida de Navidad. Por Dios. El otro día, que jugaban los veteranos del Tenerife y de Las Palmas, yo me enteré por la prensa
que los veteranos de Tenerife iban a jugar con los veteranos de Las Palmas. Porque aquí ni siquiera te avisan para decirte, mira... Ni te llaman ni nada para avisarte de que están... Por eso te digo que me da mucha tristeza tenerlo que decir, pero es que es la realidad. Y eso es lo que está ocurriendo con el equipo profesional. Tú has visto un equipo profesional que es de aquí y la cantera de aquí no se cuida. Ya lo que interesa es traer 10 jugadores de fuera y ponerlos a jugar en el equipo. Los chicos de aquí, los padres... Fíjate qué triste es que los padres que tienen chicos jugando en el fútbol regional prefieran que los chicos se marchen de aquí y se vayan a Las Palmas, como está pasando ahora que tenemos antes de que jueguen en el Tenerife, porque saben que aquí tienen las puertas cerradas. Aquí lo que interesa es traer jugadores de fuera, que son los que cuestan dinero, que después vienen y a los 6 meses, como has visto hoy una entrevista que vi ahí hoy de un jugador del Tenerife, a los 6 meses no sirve y ya le quieren dar la baja. Con lo que esto representa para el club, de tenerle que pagar el contrato que tiene. Y esto es así como funciona la cosa. Tremendo, y no tenemos personas que se ocupen de la cantera y estos temas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues vamos a ver, se ocupen de la cantera. A mí lo que me cuentan de este chico Pedri, que ahora ha fichado ya por el Barcelona, es que lo fueron a ver los jugadores que tiene el Tenerife, y dijeron que sí, tiene calidad, pero está muy flaco, está muy flaco. ¿Tú crees que eso se puede...? Entonces, si está flaco, lo traes, lo mandas a comer como hacía antiguamente el club, que había sitios, tenían unos sitios determinados donde los jugadores del Tenerife, que eran, por ejemplo, de La Palma, o si venían a jugar aquí, iban a comer a unos sitios determinados que tenía el club para que comieran y se alimentaran. Y le ponían un preparador físico y le ponían una persona para que ese chico pudiera prosperar. Aquí, o sea, Pedri era flaco y era flaco en Tenerife y no es flaco en Las Palmas. ¿Lo entiendes? Pues eso es tremendo. Varios el otro día me hizo una observación, dice, este chico es un buen jugador por lo menos, ¿y cómo se nos puede escapar los jugadores nuestros? O están, no sé lo que pasa ahí. Pero mira, si el año pasado, la temporada pasada terminó jugando un chico que se llama Javi Alonso. Javi Alonso hizo toda la pretemporada con el Tenerife. El propio entrenador del Tenerife dijo que el chico se había ganado un puesto en las convocatorias ahora para los partidos que habían jugado en Zaragoza y el partido con el Numancia aquí. El partido pasado ya no fue ni convocado. ¿Por qué? Porque han venido 10 jugadores y hay que justificarlos, tienen que jugar porque por algo los han traído. Entonces desaparecen los de aquí. El año pasado hubo otro jugador que se llamaba Brian Acosta, me parece que era delantero. Máximo goleador en toda la pretemporada. Máximo goleador en toda la pretemporada. Cuando empezó la liga, desaparece. ¿Por qué? Porque teníamos que poner a Naranjo, teníamos que poner a Malvasi, teníamos que poner a todos los que vinieron, ¿entiendes? Y los chicos de aquí no se les hace ni caso. Y esa es la triste realidad de lo que está pasando en Tenerife con la cantera, y no, por eso no sale. ¿Pero eso es falta de personalidad quizás de los entrenadores o qué? Mira, yo ya no sé. Intereses ocultos también. No sé ni qué pensar, porque tú no crees que aquí en Tenerife habría muchos virutas, muchos Jorge, muchos Gilbertos, muchos Santos, muchos Colos. Habría. Claro pero que sí. ¿por qué? Porque el Tenerife lo sacaba cuando no tenía más remedio, no había ahí y tenías que tirar de la cantera. Y cuando tú, ¿por qué ha triunfado Pedri en Las Palmas? Porque llegó el entrenador allí, lo vio que tenía calidad y le está dando oportunidades. Y ahí está. O sea, y esa es la realidad de lo que ocurre aquí en el Tenerife. Estamos dándole vuelta siempre a lo mismo. O sea, ya a mí estas cosas me dan pena. Que, digo, Dios mío, es que no tengo o falta de personalidad o qué es lo que pasa. Mira, yo lo que pasa es que soy una persona, cuando hablo del Tenerife, a lo mejor soy demasiado apasionado y esto me crea problemas. ¿Te duele el Tenerife? Esto me crea problemas porque yo he tenido programas de televisión y opinaba sobre el Tenerife y opino sobre lo que veo que no me gusta. Entonces resulta que yo soy un enemigo en el Tenerife. ¿Ustedes creen que hay alguien de los nuevos directivos del Tenerife o el presidente que sienta más los colores de mi equipo que lo siento yo? Por supuesto que no. Cuando yo todavía hago 5 o 6 viajes todos los años a la península a ver al Tenerife. Fíjate. Aparte que voy al estadio todos los domingos, todos, y voy fuera 5 o 6 partidos todos los años. ¿Y por qué voy? Porque siento al equipo, me gusta verlo ganarme. Ahora, cuando voy a un partido y veo lo que vi toda la temporada pasada, pues ¿qué quieres que diga? ¿Que me gusta el equipo?
cuando el año pasado no descendimos porque De tuvimos milagro. la suerte de que otros equipos Eran peores. nos echaron una mano. Sí, casi, Pues es lo casi. que hay, es lo que hay. A mí me da pena eso también, porque Pues dice, claro. Dios mío, y los futbolistas nuestros que tienen que haber, como se suele decir, por lo menos laterales y cosas de esas, en el fútbol regional no tenemos lo Yo mínimo. siempre digo que muy mal tiene que estar el fútbol regional para que nosotros no tengamos dos laterales Eso digo yo. que sean por lo menos iguales. Mira, Por- el por- puesto de lateral era el más fácil que había en el fútbol. Claro. Cuando en el barrio hacíamos el equipo de fútbol, tú sabes, el clásico Sí, sí, el equipo del clásico del barrio, barrio, sí. siempre, o el más malo, lo mandábamos o de lateral o de portero. Tú Sí. lo sabes que era así. Pues entonces yo digo, tan mal está el fútbol regional aquí, que no sacamos dos laterales, como salió Martín cuando salió, como salía Colo, como salía Álvaro, como salía... Foncho, toda esta gente, pero historial Pero nuestro claro, de- ¿cómo de van a salir laterales. este año? 10 fichajes de fuera. 10 fichajes de fuera. Por Dios, ¿Cuántos están jugando de titulares en el equipo? claro. Dime. No, El partido ya. Zaragoza, 2. Ya. De 10 fueron 2. El resto, el que no tiene una lumbalgia, tiene que estar fuera de forma física o está pasando el periodo de adaptación. Pero hay algunos que tú me puedes decir, pues este marca la diferencia sobre los que estaban el año pasado. Dime de alguno. No, tienes razón. Pues eso es lo que hay. ¿Y la preparación física también brilla por su ausencia o qué? Digo yo. Porque es que también lo mínimo, lo La mínimo. preparación física es una parte fundamental Por supuesto. de los jugadores, pero si tú tienes condición física y no tienes calidad, ¿de qué te vale? Claro. Porque hoy, mira, todos los preparadores físicos que hay en todos los equipos son gente que están estudiando, que han estudiado para eso, para ser preparadores físicos, como hay Antes no había preparadores físicos. El mismo entrenador era el preparador Así, físico del así. equipo, como hacía Heriberto Herrera, que era el primero que se ponía en la fila delante y empezaba a correr y lo tenían que seguir a él. Que era un ¿entiendes? portento físico, Pero por ahora no, cierto. ahora todos son profesores de educación física y los equipos físicamente normalmente están bien, pero la calidad no la pone un Claro. preparador físico, la calidad la tiene el propio Es jugador. innata del jugador. Pero para que tenga confianza y la pueda demostrar, tú le tienes que dar oportunidad. Y entonces, por eso no triunfan los jugadores ¿Y este canarios. chico Brian en concreto dónde está ahora? Pues lo traspasaron, creo, se fue a Melilla a jugar o a no sé dónde, un equipo de la península, y ahí terminó ya, que Y se acabó la se historia de fue. Brian. Pero es que si tú estás ilusionado con tu equipo Claro. y tú quieres ganarte un puesto y estás luchando y estás metiendo goles y luego empieza la temporada y ya empiezan a dejarte y tal, terminas por aburrirte. ¿Qué es lo que está pasando? Los padres, ya te lo decía antes, los padres de los chicos ya prefieren que los jugadores se vayan fuera Que porque quedarse saben que en aquí Tenerife. tienen las puertas cerradas. Qué pena Es así. eso todo. qué pena. Es triste, pero es así. Claro. Es la realidad, ¿no? Señores, el que lo está diciendo es José Juan. Entonces, no sé, el que tiene que tomar medidas, la directiva o alguien que obre en consecuencia. Me da una pena tremenda esto. Esta conversación, coño, me ha dejado bastante tocadito. No, pero mira, después hay muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí no se valora, lo nuestro no se valora. El Tenerife ha tenido aquí personas como Quique Medina, que era un También. director deportivo que hizo grandes campañas. Quique Medina desapareció de aquí, trajeron a Alfonso Serrano, nos Esa trajo es otra. 60 o 70 jugadores aquí que la mitad se tuvieron que marchar porque no rindieron. Ahora han traído el actual, Víctor Moreno. Sí. Como te decía antes, con relación al año pasado, han venido 10 fichajes que han costado muchísimo dinero. Vamos a ver el equipo que tenemos este año, todavía estamos empezando. Claro, claro. Ojalá que la afición ha estado ilusionado. De hecho, por eso tienen los socios que han tenido. Han sobrepasado la cifra de socios del año pasado, porque la afición se empezó a ilusionar con el equipo. Pero ya se jugó bien en Zaragoza, se le ganó al Numancia, no estuvo mal el equipo, fuimos a Ponferrada y fue un fracaso total, Horroroso, de sobre- pena, Por partido de pena. bochornoso. Y ahora vino el derbi y los derbis son siempre partidos que no puedes porque son partidos Ya, especiales y diferentes, ¿no? Ahora tenemos 2 partidos fuera, vamos a ver, yo espero que todavía de todos estos fichajes que han hecho empiecen a rendir lo que tienen que rendir y a ver si este año vemos un equipo por lo menos que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, que estuvimos a punto de irnos a segunda vez. ¿Tuviste la entrevista que le hice aquí a Javier Loño Capote, el psiquiatra,
Sí. Te decía que también la parte esa, la parte anímica del jugador, a él le gustaría, él se ha ofrecido en varias ocasiones para un proyecto que él tiene para tratar con la directiva del Tenerife, pero no le han hecho ni caso. Por lo menos que alguien baje a hablar con él o decirle, porque no entiendo esas cosas también, ¿sabes? Yo hay cosas que tampoco las entiendo, porque hay momentos en que determinados jugadores están pasando malos momentos por problemas familiares que pueden haber. Eso es la diferencia que yo te comentaba antes de lo que era Heriberto Herrera. Heriberto Herrera, si tú ibas al entrenamiento y tenías mala cara, él hablaba contigo. Te preguntaba, ¿usted tiene algún problema familiar? Porque hay problemas familiares, lo sabes, en casi todos. Usted anoche no se acostó temprano, entonces, pues nada, tú hablas con tu entrenador y él le decía, mire, sí, pues tengo un problema familiar, de lo que fuera. Él se preocupaba. Entonces, hay que tener psicología para tratar de hablar con ese jugador y levantarle el ánimo. Te voy a poner un ejemplo. El otro día debutó un jugador con el Tenerife, el defensa central, este nuevo que trajeron. Tuvo unos fallos lamentables. Lo quitaron del equipo. Al partido siguiente del derbi no jugó. Ese jugador ya queda tocado. Claro. No hay alguien que sea capaz de hablar con él, llamarlo y decirle, bueno, mira, si es buen jugador lo tiene que demostrar. Una mala tarde, como suelen decir, sí, la tiene cualquiera. Pero que alguien tiene que en un momento determinado llamar a una persona que pueda tener un problema de cualquier tipo y hablar con él y tratar de levantarle la moral, que es lo que hace falta, ¿no? Y eso, pues ya no lo sé, ya te digo. Hay tantas cosas que tú ves que no funcionan. Y fíjate que creo que tenemos de las mejores aficiones de España, porque en Tenerife es una de las mejores aficiones que hay en toda España al fútbol, porque sí, saben de fútbol y están con el equipo. Pero tú piensas que después de la temporada pasada, la campaña que hizo el equipo, hasta el último partido, que ahora lleguen y hayan 12.000 socios ya como hay este año. Es increíble, la verdad que la afición, y que vuelvas a pensar. Que tenemos. Por eso te digo que hay cosas que están fallando. ¿A ti no te dio nunca por ser entrenador? No, yo no tenía carácter para ser entrenador porque a lo mejor hubiera sido demasiado exigente, ¿no? Yo, si veo un jugador que le salen las cosas mal porque le salen mal o porque no sabe, pues mira. Pero si hay alguno que no hace las cosas bien porque lo ves que No. Si yo fuera entrenador del Barcelona ahora... Sí. Y yo tuve un jugador que costó 100 y tantos millones como costó el francés, el Griezmann yo le diría que tiene que correr un poquito más. También. Porque un día te pueden salir las cosas mal. Pero tú tienes que salir, con lo que ganas tienes que salir a correr ahí, estar corriendo hasta que termine el partido. Y después del partido todavía si eso, sigues corriendo. Sí, es verdad. Y yo el punto de honor ahí no tenía carácter. No tenía carácter. No. Estuve ligado al Tenerife, estuve... En la etapa de Javier Pérez estuve como consejero de él, consejero, como asesor de Javier Pérez. Después estuve con Víctor Pérez Ascanio también, como delegado del equipo. He tenido varias etapas, pero dentro ya de la parte del equipo del consejo. Pero... Un poco en el organigrama como una especie de asesor. No, estuve delegado del equipo. Delegado también. Estuve delegado de campo en la época de Valdano también, y luego estuve con Víctor Pérez Ascanio, con Miguel Concesión también terminé de delegado hasta que ya... Pero yo en la parte así... Yo estaba... Cuando estaba Javier Pérez estaba director deportivo Santiago Llorente. ¿No? Entonces yo colaboraba con Santiago Llorente en la parte deportiva en la época de Javier Pérez. ¿Cómo era de la relación diaria de Llorente? Hombre, Llorente era tenía mucha vista para los jugadores. De hecho, fíjate el fichaje que le hizo al Tenerife, el mejor fichaje de la historia del Tenerife lo hizo Santiago Llorente, que fue Fernando Redondo. Vio un momento ahí que tuvo la oportunidad de poderlo traer y hizo lo que tenía que hacer, lo trajo y fíjate el resultado luego que le dio al Tenerife, ¿no? ¿Qué te parecía a ti Redondo? Extraordinario. Yo cuando lo vi debutar, yo estaba delegado. Y el día que debutó Redondo en Pamplona, que de hecho después lo lesionaron porque le hicieron una entrada ahí a la rodilla y que le partieron la rodilla. Y yo cuando lo vi jugar y hizo las 3 primeras jugadas pensé que era un jugador de otra. Sí, yo pensé que era
Maradona, un esto, porque tenía una facilidad para el regate y una elegancia jugando que era increíble y de hecho, bueno, viste lo que demostró aquí con el Tenerife. Sí, sí, un gran jugador también, a mí me encantaba verlo. Sí. Y fue una etapa también muy bonita del Tenerife, Sí. Los trofeos en Europa y todo eso marcó un poco la etapa y quizás por eso estamos exigiendo mucho también a veces, la afición se quedó con esos recuerdos y quizás eso ya es irrepetible, esa etapa ya pasó y tenemos que... No, pero la afición de Tenerife conoce mucho de fútbol y ha tomar. sabido valorar lo que han sido los jugadores que han sido honrados y que han venido aquí, que han entregado. No quiero decir que no sean honrados la gente que ha venido. Entiendo, sí. Honrados son todos, pero sí ha sabido diferenciar los que son grandísimos profesionales. De hecho, hay una lista ahí enorme de jugadores que han venido de fuera, queridos por la afición de Tenerife y recordados, porque fueron jugadores que vinieron y marcaron la diferencia, ¿no? Sí. Y vinieron aquí a demostrar que eran grandes jugadores y lo demostraron, ¿no? Pero sin embargo después hemos tenido que tener aquí algunos paquetitos que Aquí hubo un jugador que a mí me encantaba también, que era Borredá, malagueño, que dio un resultado tremendo. Todo terreno, honrado dentro, fuera del campo, de todo. Daba lo que tenía. Cómo se partía la cara. Daba todo lo que tenía. O sea, si a él no le podías pedir más es porque estaba ahí, vamos. Le dio un grandísimo resultado al Tenerife y una gran persona y un grandísimo profesional también. A mí me encantaba ese chico. Y otro jugador también nuestro, estoy aprovechando los conocimientos tuyos, Eleuterio Santos Brito. Hombre. ¿Verdad? Jugador del primer toque, me encantaba. Yo no he visto un futbolista de esa calidad. Hombre, tú imagínate cómo triunfó en el Zaragoza, ¿no? Claro, en la época de los magníficos. Claro. Nos enfrentamos varios, durante los años que estuvimos él en el Zaragoza, ya yo estaba en Las Palmas, nos enfrentamos... Se vieron varias veces, ¿sí? Sí, nos enfrentamos varias temporadas ahí. ¿Quién se encargaba de marcar a Santos de Las Palmas? Cuando eso no había grandes marcajes en primera división, mira, así como en segunda división, en la época que yo empecé a debutar, y cuando ya había marcado un número determinado de goles, habían defensas que venían a matarte, ¿no? Cuando yo estaba, que era de los que estaba ahí luchando por el Pichichi, venían jugadores aquí que solamente iban, desde que empezaban el partido, era, vamos, a morderte, a pellizcarte, a hacerte de todo para aburrirte, ¿no? Sí, sí. Era un fútbol completamente distinto. En primera división ya se jugaba más al fútbol. Con más calidad. Y el que jugaba, o sea, había jugadores de grandísima calidad, claro, que jugaban. Imagínate la delantera del Zaragoza en esa época, Marcelino, Villa, La Petra, con todos los que habían. Luego en el Bilbao, el Atlético de Madrid, Peiró, Collar. Claro. Vamos, eran... El Atlético de Madrid ese vino aquí precisamente. Pues, imagínate, ¿no? Con Jones Adelardo Mendoza, Entonces, Peiró, Collar. eran gente que jugaban al fútbol, pelota, que jugaban porque les gustaba jugar. Claro. Y la verdad que, bueno, la primera división era completamente diferente. Era diferente. Y te enfrentaste también a centrales que echaste a correr, por así decirlo. Sí, pues sí. De Santa María, el del Zaragoza Santa también. María. Campanal, Santa María, el del Real Madrid. Grifa. Casi nadie. Glaría. El tándem ese era Rodolfo en el Zaragoza también. Mestre en el Valencia. Mestre tuvo una anécdota, por cierto, que la quiero resaltar un día, que defendiendo a Loñito en el partido contra el Leeds, se lió a la piña limpia, así hablando claro, con Jackie Charlton, la jirafa. Sí. Y Ñito, la prensa de Valencia resaltó, dice el boxeador tinerfeño Ñito, porque el hombre no se dio ni un metro ante Jackie Charlton, que medía 1,90, un central tremendo. Quiero traer a Ñito a ver si le contamos esa anécdota también, a ver si lo traigo en el próximo programa aquí. Seguro que tiene muchas cosas que contar Ñito también, porque claro, imagínate, él estuvo de Valencia a Granada, hizo unas grandísimas temporadas y... Yo me acuerdo cuando Ñito se lo llevó al Valencia, que viene un partido contra el Tenerife, y Urtiaga se escapó de la defensa nuestra y se enfrentó con Ñito solo, y Ñito se quedó, no sé cómo lo hizo, pero se quedó con el balón. Ese día estaba yo en el estadio y oí el ruido del césped, las pisadas del Urtiaga. ¿Te acuerdas de Urtiaga? Sí. Aquel futbolista. Del Atlético de Bilbao, sí. Sí. Ñito saltaba de puño a despejar un balón en los córneres y si podía,
le arrancaba la cabeza del Eso delantero. también, Yo decía, además se le arrancaba la cabeza, salía, había que tener cuidado con él. Tenía un físico tremendo, era un portento físico. Él le dijo que la preparación de él le vino en la playa remando. No, pero fíjate una cosa, ¿sabes quién lo hizo a él ensanchar de aquí, Heriberto Herrera? Claro. Porque cuando él llegó, lo ponía en los hierros de la portería. ¿Te acuerdas de la portería? Tenía el hierro que era redondo. Claro. Pues ahí lo hacía hacer por lo menos 100 flexiones todos los días. Y Ñito, que cuando llegó Heriberto era así de delgadito, después al final terminó con un armario de tío, y una fuerza que tenía tremenda. Era un portento físico, la verdad, yo lo recuerdo también. Y le gustaba salir para adelante, ¿te acuerdas? Sí, a veces se le cruzaban los cables y salía a driblar. Heriberto, Ñito, no salga, quédese ahí, por favor. En fin, son tantas anécdotas que, no sé, este hombre sería ideal emplazarlo en otra reunión, pero no quiero tampoco tenerlo aquí toda la tarde. Entonces... La verdad que hay muchas cosas que contar, ya te digo, fueron 13 años como profesional, claro. Y con tantas concentraciones, con tantos viajes, con tantos entrenamientos, siempre tienes muchas cosas que contar. Yo coincidí una vez en Argentina, estaba en un espectáculo musical grandioso ahí en Buenos Aires y en la mesa donde estábamos comiendo había una mesa preparada para 12 personas y coincidí con un médico que vivía en Sao Paulo, en Brasil, y mi abuela, por parte de mi madre, era de Sao Paulo y yo nunca, un año estuve con un grupo de la empresa donde yo trabajaba en Sao Paulo y intentamos ver si podía conocer a alguien de mi familia, de mi abuelo. Y entonces hablé con una persona importante allí y me dijo que para eso tendría que estar allí por lo menos una semana para ir a mirar papeles y demás. Bueno, total que coincidí con ese médico allí y le empecé a contar un poco mi trayectoria, mi vida en el fútbol, después en la parte de mi trabajo donde estuve también 30 años como director comercial de una empresa importante aquí de informática y de maquinaria de oficina, y me decía el médico, dice, ¿tienes argumentos suficientes como para escribir un libro? ¿No? Claro. Y la verdad que no, es algo que no se me ha ocurrido porque tampoco creo pensarlo. Yo creo que sí debería de... Ya, yo estoy... No, todavía tienes Yo tengo edad ya para descansar. No, todavía eres un pibito en estas cosas, no, todo eso hay que rescatarlo, todos esos temas de... No, pero sí hay cosas muy interesantes, ya te digo, yo tengo cantidad de anécdotas con Gilberto, con León, con Mauro, con Manolo Medina, con todos, ya te digo, no me gusta dar muchos nombres porque dicen, siempre no nombro así, no. Digo, pero la verdad es que tengo mucho que contar y muchísimos recuerdos, muchísimas de mi trayectoria. Recuerdo también con mucha tristeza los partidos en primera división del Elche y el Oviedo aquí. 1-3 y 1-4, ¿te acuerdas? Nos golearon. Eso a mí me mató, eso me marcó, me dejó afectadísimo. Me acuerdo salir llorando del estadio, coño. Sí. Que tenía 12 añitos o 11, no me acuerdo. Pero fíjate que en ese momento nosotros habíamos ascendido a primera división. Entró Jimeno de entrenador. Estaba Jimeno de entrenador, pero habían jugadores como Ñito, Santos, Moreno y yo que estaban con la estábamos haciendo el servicio militar. Ya. Y estábamos, bueno, en esa época los jugadores pues tenían algún tipo de privilegio con respecto a lo del servicio militar, ¿no? Y por eso a mí me metieron como voluntario. Pero vino un general aquí, que era Gotarredona, que fue muy famoso, y dijo, a ver, futbolistas de aquí de Tenerife famosos, todos los que habíamos. Toreros, ¿te acuerdas de Miguelín? Un torero famoso que hubo también, que estaba haciendo la mili. ¿Dónde están estos señores? Y estábamos en nuestras casas con los... Y entonces tuvimos que meternos ir al cuartel, a hacer el servicio militar. Entonces Santos, Ñito y yo y Moreno no pudimos participar en la liga en primera división los privilegios, por así porque decirlo. no nos dieron permiso, tuvimos que hacer el servicio militar. Entonces el Tenerife se resintió bastante y de hecho con los fichajes que hizo no aguantó y ese año volvió a descender y me acuerdo de esos partidos del Elche y el Oviedo que nos metieron 3 y 4 goles, creo que fueron. El Oviedo venía Sánchez Laje, Paquito y toda y el Elche con Cardona, Romero, todos esos jugadores también que eran. Efectivamente. A mí todo eso me dejó afectadísimo. Cayetano Red. Cayetano Red.
bajito, pero metía goles. Asensi estaba ya, Asensi me parece, en estaba esa ya época también. Sí. Paso, Chancho, Marcial, Ramos Forneri, sí. Marcial, el del Oviedo, Barcelona. Sí, sí, Pues Marcial, que dio un rendimiento, sí. uno de los mejores jugadores que he visto yo. Después me enfrenté a él jugando contra el Barcelona, yo con Las Palmas. Él con el Barcelona, yo con Las Palmas. Era un jugador con mucha calidad, técnicamente me encantaba. Sí, sí, sí. ¿Verdad? En fin. Mucho. Bueno, pues vamos a dar por terminado hoy. Si podemos, y te emplazamos en otro día también para hablar. Yo encantado de poder compartir. Me gusta hablar de fútbol, ha sido mi vida siempre. Claro, o sea, claro. Yo me retiré del fútbol y siempre he estado liado, ya te digo, primero con la época de Javier Pérez, que estuve colaborando con él. Claro. Después, como está en todas las etapas de delegado. Y luego, pues he estado colaborando con el Canal 8 en televisión. Da muchísimos juegos. José Juan es para estar hablando con él hasta mañana. Lo que pasa es que también a mí me siento un poco, no te quiero quitar tiempo ni nada. No, encantado, yo no tengo prisa, yo ya no estoy trabajando, yo estoy jubilado y ya te digo, todo lo que sea. Uno de los grandes históricos, hemos tenido el honor de tenerlo aquí en las instalaciones del casino, y me gustaría, ya te digo, con el permiso de nuestro director Facundo Pérez, que está haciendo una labor increíble, a ver si lo traemos en otra ocasión. Para mí encantado, ya te digo, haber podido colaborar con ustedes y estar hoy aquí, pasar un momento tan agradable. Muchísimas gracias.